Regresamos al plan B. Tengo en la línea al exconsejero del INE, Marco Baños, pues para platicar de este tema, de lo que pues de lo que viene con el plan B y poderlo entender de una manera más directa. ¿Por qué nos afecta? ¿Por qué tendríamos que interesarnos en esto? ¿Qué está discutiéndose en el Senado? ¿Qué va a discutirse en el Senado? ¿Y qué pasa si aprueban, como parece, van a aprobar el plan B? Querido Marco, qué gusto escucharte y saludarte. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis. Te saludo con mucho afecto y, por supuesto, a todo el auditorio. ¿Qué se discute? ¿Qué está en pleno? ¿Qué está en debate? Mira, para empezar, lo único que está pendiente es efectivamente que se apruebe ese temita de retirar la cláusula de vida eterna que los partidos verdes del trabajo se habían aferrado a mantener. Hubo una disputa en Senado y luego ya sabemos la historia, se fue a diputados, así. Entonces, ya no falta que apruebe ninguna otra cosa más que eso, porque todo lo demás quedó ya validado prácticamente por diputados senadores, falta que se lo manden al presidente y el presidente lo promulgue y lo publique en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, una vez que esto ocurra, pues entonces tendremos algunos efectos que creo que vale la pena sintetizar de la siguiente manera. El plan B lo que está haciendo es que le corta los brazos al INE, le corta las piernas al INE porque cercena toda su estructura para el trabajo logístico del propio instituto. Desaparecen las juntas distritales, ahora crean una especie de oficinas que le llaman oficinas auxiliares con una sola persona, por cierto. En lugar de tener 5 funcionarios en cada una de las 300 juntas, va a haber un solo funcionario. También reducen la estructura de las 32 delegaciones que tiene el INE, una por cada capital de las entidades federativas, y ahí las dejan de 5 funcionarios, les quitan 2 y quedan con 3. En suma, digamos, entre lo que recortan en la estructura de los distritos y de las capitales de los estados, más en el ámbito central, que son las direcciones ejecutivas del instituto, pues el INE está calculando que habría 6,000 personas fuera del instituto, es lo que han informado los consejeros electorales, y eso la verdad, Luis, sí es un recorte severo para el instituto. Pero luego después ya cuando te pones a revisar, aparte de la reducción a la estructura y lo que significará en términos presupuestales, pues tú ves cómo los servidores públicos, en este caso de una enorme mayoría de Morena debe tener arriba del 40% de los ayuntamientos, tiene 22 gubernaturas, tiene 21 congresos locales con mayoría morenista. Entonces, todos los servidores públicos van a poder hacer y deshacer como ocurrió con la famosa revocación del mandato, que recordarás que hubo incluso un ajuste a medio camino a la ley para que pudieran salir a defender al presidente y pudieran publicitar una especie de ratificación del mandato. Entonces, esos servidores públicos, que en su mayoría son Morena, pues van a poder salir abiertamente a hacer campaña, porque retiraron sanciones, porque ahora expresamente, tanto en la Ley General de Comunicación Social, que ya se publicó en diciembre pasado, y en la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es una de las del Plan B que está por aprobarse, pues evidentemente los servidores públicos podrán hacer y deshacer. Y luego hay un detalle que llama mucho la atención, porque los partidos políticos, Luis, también tendrán muchas ventajas con el Plan B, y aquí hablo de los partidos con independencia, que sean oposición o sean los oficialistas, todos. Por ejemplo, cuando termine el 2023, ya no van a regresar los excedentes del financiamiento público. Si les dieron, por ejemplo, 10 pesos y les sobraron 2 pesos al final del año, ya no se lo tienen que regresar al erario, se lo van a quedar. ¿Y para qué se lo van a quedar? Se lo van a quedar para pagar las multas de las sanciones que les imponga la autoridad electoral, así de sencillo. Es decir, una modificación absolutamente benéfica para los partidos. Y un detalle que me llamó mucho la atención también, por ejemplo, en esa materia, es que si los partidos políticos participan en un proceso electoral, antes de que empiece el proceso electoral, cada 3 años el INE tendría que revisar que cumplan con el requisito de la membresía, que es el punto 26 del padrón, alrededor de unas 300,000 personas afiliadas a estos partidos. Pues ahora ya no va a haber necesidad de que revisen si tienen o no esa membresía. Con el simple hecho de que vayan y participen en el proceso, será más que suficiente. Y aquellos casos como el de Raúl Morón, el de Salgado Macedonio, que causaron mucha controversia pública porque no presentaron los informes, y Morena se sigue agraviando por haber incumplido la ley, porque sus precandidatos no cumplieron con la presentación de ese informe, ya no lo tienen que presentar. Si no lo presentan, pues que le pongan ahí una sanción, ¿no? No pasa nada, es una cosa de lana, pero hasta ahí.
Entonces, tú ves en síntesis una autoridad completamente disminuida en atribuciones y en estructura, pero ves partidos fortalecidos y servidores públicos en la calle. Un árbitro que no va a poder arbitrar correctamente las elecciones. Eso es lo que va a ocurrir. Oye, dime algo, en la narrativa, en una narrativa hoy que choca con el oficialismo o con el populismo del presidente, pues hay algo que a mí me parece magistral en el discurso de la 4T. Está bien caro. Y sí es caro, o sea, no es barato, ¿no? O sea, la gente que va en la calle, la gente que está normal, la gente que está echándole ganas, los que estamos todos los días trabajando, de repente ves lo que se gastan partidos políticos en decir estupideces, pues claro que es mucho dinero. Y esa narrativa me parece fortísima. No he escuchado una narrativa en contra que tenga sentido. Hay quien dice, no hombre, pues Canadá es más caro, so what, ¿no? No tendríamos que tener una democracia más económica en un país de este tamaño tan lacerante, Marco. ¿Cómo entrarle a esa narrativa? Porque creo que lo que dicen en la presidencia, lo que dice la 4T, pues pega muy bien, conecta con friego de gente. Sí, tienes toda la razón, y yo creo que aquí lo que tendremos que decir es que desde que empezó la discusión con el tema del costo que tiene el Instituto Nacional Electoral, en general las elecciones, pues creo que esto que arrancó con una iniciativa de Gutiérrez Luna, recordarás, en el 2019, pues fue un tema donde creo que el propio Instituto Nacional Electoral debió señalar que sí hay posibilidades de hacer ajustes a los costos de las elecciones, pero vayamos segmentando, digamos, del universo total de recursos que se pagan para las elecciones, por lo menos la tercera parte va al financiamiento de los partidos políticos. Ese es un primer punto, y creo que los partidos políticos ahí en esa materia nunca dicen nada, siempre blindan el esquema de su presupuesto y siempre salen avante con los 6,000, 7,000, 8,000 millones de pesos según lo que corresponda que ellos tienen para poder cumplir con sus actividades. Y no solo eso, sino recordarás que antes de que se aprobara el famoso Plan B, hicieron un ajuste a la ley para que, digamos, del total de las multas que les pone el INE, que ahora les puede recortar el 50% de su financiamiento público, pues ellos no tengan ese recorte del 50, sino solo del 25%, es decir, los partidos se blindan, pero lo hacen, digamos, de tal manera que no se convierte en un foco de la discusión pública, lo hacen, vamos a decir, relativamente en lo oscurito para que salgan bien airados de esa cuestión. Pero yo creo que la primera parte tiene que ver, sí, con lo que cuestan los partidos políticos. Hay que reducirles una parte del financiamiento a los partidos, con cierta racionalidad, pero sí se les tiene que disminuir dinero a los partidos. El segundo punto, hay que ser mucho más didácticos para explicarle a la gente que muchos de los candados de seguridad que tienen las elecciones son muy onerosos, y esos candados se han construido justamente porque la izquierda, muchos de los que están en el grupo de Morena hoy, del presidente de la República, impulsaron ajustes que son enormemente costosos y que a lo largo de la historia, por lo menos perfectamente documentado, del 2010 a este momento, hay una negativa recurrente de meter el voto electrónico. Ya en el Plan B lo meten ahí de una manera, digamos, pues más o menos clara, no está tan clara, pero sí. Y el voto electrónico reduciría una cantidad impresionante de dinero también. Podrías reducir sensiblemente lo que cuestan las elecciones sin que tengas la necesidad de cortarle todo este esquema al INE, que quién sabe cómo vaya a resultar en el mundo de la realidad, pero de que hay áreas de oportunidad para reducir dinero, claro, sí, por supuesto, ¿no? Pero también hay que decir una cosa, Luis, no es que las elecciones sean caras porque los consejeros electorales, que solo son 11 Exacto. personas, ganan mucho dinero, que también no es cierto. Los consejeros electorales no tienen ni los salarios de los ministros de la Corte, ni tienen el salario que tienen, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Electoral, que es mucho más alto que el de los consejeros electorales. Pero eso le ha resultado a López Obrador, digamos, como bien lo mencionaste, en su esquema populista, en su discurso que pega, que se mete en el corazón de la gente que lo sigue, que es mucha, pues evidentemente se genera una narrativa de que el INE es demasiado costoso. Yo creo que sí es costoso, tiene áreas de oportunidad, pero creo que desde un principio, cuando el Parlamento abierto, se dijo muchas de las cuestiones que se podrían hacer para que con diagnósticos claros, técnicos, sin necesidad de lastimar a la autoridad, se pudieran reducir estos costos, que vuelvo a insistir, sí hay manera, Luis, pero no de esta manera tan grotesca, porque ellos llegaron y metieron el machete
y a cortarle por aquí y a cortarle por allá. Y digo una última cosa, Claro. no es cierto, como ha dicho López Obrador en las mañaneras, de que no pasa nada, ¿no? Porque ya ves que le dijeron, oiga, el plan B, no pasa nada, el INE no lo tocamos. No, claro que lo tocaron, sí es una situación que debe llamar poderosamente a la atención, porque sí puede haber problemas severos para la próxima organización de elecciones con el recorte que le pone al INE el plan B. Marco Baños, te mando un abrazo. Gracias, Marco, por regalarnos estos minutos aquí en MBS y estamos al habla, si nos permites. Un placer, Luis, muchísimas gracias. Cuando sea necesario estaré aquí. Gracias. Al contrario, es Marco Baños, ex consejero del INE.